Cristo, Cristo, Redentor. No hay más grande amor que el que me diste a mí. Aleluya, me perdonas, nunca más atado estaré. Cristo, Cristo, Redentor. No hay más grande amor que el que me diste a mí. Aleluya, me perdonas, nunca más atado estaré, porque el mismo poder que a Cristo vida dio vive ahora en mí, y ese mismo poder que a la muerte derrotó vive ahora en mí. Cristo, Cristo, Redentor. No hay más grande amor que el que me diste a mí. Aleluya, me perdonas, nunca más atado estaré, porque el mismo poder que a Cristo vida dio vive ahora en mí, y ese mismo poder que a la muerte derrotó vive ahora en mí. Y yo completo estoy, pues me rescató, Él me rescató. Si hoy lo gritaré. Las cadenas se van, tengo hoy libertad, si yo te lo gritaré. Las cadenas se van, tengo hoy libertad, si yo te lo gritaré. Las cadenas se van, tengo hoy libertad, si yo te lo gritaré. Las cadenas se van, tengo hoy libertad, si yo te lo gritaré. Porque el mismo poder que a Cristo vida dio vive ahora en mí, y ese mismo poder que a la muerte derrotó vive ahora en mí, porque el mismo poder que a Cristo vida dio vive ahora en mí, y ese mismo poder que a la muerte derrotó vive ahora
Una vez más estamos aquí reunidos. Bueno, usted está reunido en su casa y nos ha dejado entrar a nosotros. Es una bendición poder estar allí en su mesa, en su sillón, en su cama, en su patio, en el carro mientras está manejando. No ponga los ojos en el teléfono, mejor póngalos en el parabrisas. Pero es una bendición estar con ustedes esta mañana. Es una bendición porque estamos llegando al final de nuestro libro de Hechos. Y cada vez que uno estudia un buen libro, un libro de estudio, cada vez que usted está haciendo una clase en la universidad o en la escuela, en donde sea, en el trabajo, siempre un buen libro de texto, un buen libro de estudio tiene un buen final. Pero al final siempre hay unas páginas dedicadas para hacer un resumen. Se llama el epílogo, que es el resumen de todo lo que habló el libro, para que nos queden gotas de sabiduría y enseñanza a cada uno de nosotros. Hoy con el texto final que tenemos del libro de Hechos del capítulo 28, yo quiero también hacer un epílogo, un resumen de lo que eh, Hechos nos ha enseñado a través de todos estos meses que lo hemos estudiado. Y si usted está listo para tomar las riendas de este último estudio del libro de Hechos, lo animo a que lo haga. Es el quinto libro del Nuevo Testamento que nos recuerda los hechos de la iglesia, lo que hicieron, pero también cómo hemos sido hechos nosotros, hechos a la imagen de Cristo, hechos iglesia, hechos hijos de Dios. Ha sido un libro fascinante y hoy queremos terminarlo de la mejor manera haciendo un resumen de todo. Vamos a leer el último pasaje que tenemos para el día de hoy, que es del versículo 11 hasta el final en el capítulo 28 del libro de Hechos. Si lo tiene, acompáñeme. Y esto es lo que ha pasado. Voy a contar algunas partes, voy a leer algunas otras, solamente para centrarme en toda la parte del epílogo, del resumen que quiero hacer de todo el libro. Pero ah, recuerdan que la semana pasada Pablo, después de haber naufragado, llegó a la isla de Malta y hablamos acerca de las islas la semana pasada. Está en la isla, los isleños lo trataron muy bien. Al fin y al cabo, después de habérsele enredado una, una víbora en la mano a Pablo, no se hinchó, no se murió, y los isleños estaban sorprendidos porque después de haberlo acusado de ser un asesino, ahora decían que era un dios. En fin, el jefe de la isla les da hospedaje en su casa y Pablo tiene la oportunidad de sanar al suegro o al papá más bien del hombre y a mucha gente de la isla. Y de ahí zarpan en un barco que va hacia Roma. Y aquí lo vamos a retomar en el versículo 14 del capítulo 28. Por fin llegamos a Roma, dice. Y los hermanos de Roma, habiéndose enterado de nuestra situación, salieron hasta el foro de Apio y 3 tabernas a recibirnos. Al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró ánimo. Imagínense después de tanto sufrimiento, de tanto cansancio, de tanta lucha, Pablo estaba desanimado. Después de tanta lucha, usted y yo nos desanimamos, después de tantas pruebas, después de tantas tentaciones, después de tanta enfermedad, después de tantas cosas. Esa es una característica del libro de Hechos. Esta iglesia que están haciendo ha sufrido mucho. Ha pasado más bien a través de una serie de circunstancias, de situaciones, de tormentas, de tribulaciones. Y Pablo es el buen reflejo de eso. Porque cuando esta gente viene a recibirlo y le abre los brazos como bienvenida, cobra ánimo de nuevo. Cuando llegamos a Roma, dice el versículo 16, a Pablo se le permitió tener su domicilio particular con un soldado que lo custodiara. Y a Pablo se le da un privilegio de tener una casa para poder vivir, no estar en la cárcel, no estar en un calabozo, sino más bien en una casa, con un guarda, un soldado que lo estaba custodiando. 3 días más tarde, dice el versículo 17, Pablo convocó a los dirigentes de los judíos. Y aquí lo que pasa es que los judíos que viven en Roma, la élite de los líderes de judíos en Roma, viene a visitar a Pablo, Pablo los convoca, ellos vienen a verlo. Lo que pasa es que Pablo les dice, bueno, estoy aquí por todo lo que me pasó antes, y les cuenta la historia. Y les dice que los judíos lo persiguieron porque él está predicando a este Jesús, y que
ellos deberían estar informados acerca de eso. Los líderes judíos dicen, no sabemos absolutamente nada, nadie nos ha mandado una carta, nadie nos escribió un email, el texto no nos llegó en el teléfono, no sabemos qué pasó. Entonces Pablo les dice, bueno, reunámonos de nuevo y les voy a hablar acerca de esto. Entonces dice el versículo 23 que señalaron un día para reunirse con Pablo y acudieron en mayor número a la casa donde estaba alojado. O sea, vinieron más personas de las que Pablo había convocado la primera vez. Imagínense la curiosidad que había en medio de estos hombres. Y parece que Pablo todo el día les habló acerca de el camino, que es la corriente, la nueva corriente religiosa, que como era llamada la nueva corriente religiosa en todo el imperio romano, pero en realidad les está hablando del reino de los cielos y les está hablando de Jesús. El versículo 24 nos dice que algunos se convencieron y algunos no. Y siempre va a haber personas así. Hechos, que es el comienzo del reino de los cielos establecido a través de la iglesia de Cristo aquí en la tierra, nos recuerda algo que no todas las personas van a recibir este mensaje. Y aquí están los versículos claves en los que me quiero centrar hoy, que son los versículos 26 y 27. Porque Pablo dice, con razón el Espíritu Santo les habló a sus antepasados, a los antepasados de estos judíos, por medio del profeta Isaías, diciendo, ve a este pueblo y dile, por mucho que oigan, no entenderán. Por mucho que vean, no percibirán. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, se les ha embotado los oídos y se les han cerrado los ojos. De lo contrario, verían con los ojos, oirían con los oídos, entenderían con el corazón y se convertirían, y yo los sanaría. Estas son palabras de Dios para el pueblo de Israel, por supuesto. Y cuando leemos esto, entonces nos hacemos la pregunta, ¿para quién va dirigido este texto? Porque Pablo se lo está recitando o quizás leyendo del libro de Isaías a los judíos que conocen perfectamente la ley y los profetas. Y podríamos decir, claro, esto aplica a la gente que no ha creído en Cristo, porque recuerden, de la gente que estaba reunida con Pablo, algunos creyeron, algunos no. Y usted puede pensar, claro, este texto aplica a aquellos que no han creído en Cristo. Y sin embargo, yo creo que también aplica a nosotros, porque si el Evangelio no nos cambia a nosotros primero, no puede cambiar al mundo. Esa es la cosa, el Evangelio es para todos y vamos a verlo en un momento, pero el Evangelio no es solamente para los que no creen, pero también para los que creemos, porque nos está cambiando. Y es ahí donde quiero hablar acerca de las lecciones del libro, porque el libro nos ha enseñado tanto a través de este eh, grupo de semanas interminables casi, del cual hemos hablado, casi por un año hemos estado hablando, creo que por un año más bien, hemos estado hablando acerca del libro de Hechos. Y hay varias cosas dentro del libro que quiero apuntar y que quiero hacer, hacer notar como el epílogo de este día. La primera cosa es que la fe se activa cuando algo falta. Hemos visto a través de todo el libro que a estos cristianos les ha hecho falta muchas cosas, principalmente la más importante, que es Jesús. En el capítulo 1 se nos recuerda que Jesús deja a sus discípulos, recuerden, sube al cielo y les dice, es necesario que yo me vaya. ¿Por qué? Porque tiene que venir alguien mucho más importante y es el Espíritu Santo. Vamos a hablar del Espíritu Santo en algunos minutos, pero estos cristianos tienen muchas faltas, y no es que cometen muchas faltas, pero más bien les falta muchas cosas a ellos. Les falta Jesús, ya no lo tienen, les falta ánimo, les falta eh, eh, mucha compañía del gobierno porque no la tienen, les falta apoyo, les falta libertad porque algunos de ellos son esclavos. O sea, están en una situación muy difícil y me recuerda a los discípulos con Jesús diciéndole en algún momento, aumenta nuestra fe, porque cuando nos falta muchas cosas, generalmente la fe se nos va deteriorando.
¿no es cierto? Y quizás para ustedes igual en estas situaciones. Cuando no tenemos mucho, cuando sentimos que hay vacíos en nuestra vida, la fe tiende a debilitarse. Y es por eso que los discípulos tuvieron que decirle a Jesús, aumenta nuestra fe, no tenemos suficiente. Eh, Pedro nos dice en sus cartas en el Nuevo Testamento que Jesús es el autor y el consumador de nuestra fe. Él es el que la pone adelante. Y el libro de Hebreos también lo repite varias veces y nos lo hace entender. Nuestra fe no depende de nosotros mismos, sino que depende de Dios. Hebreos 13 dice que la fe es la certeza de lo que no se ve. Y muchas veces tenemos que tener necesidad de algo para entender la fe, para tener una fe mucho más sólida. Porque la fe es un proceso. La fe no ocurre solamente en un día. La fe no ocurre solamente porque tengo muchas ganas de creer en algo, como un pensamiento positivo. No es solamente recitar algo bueno que me va a pasar o declarar que algo bueno me va a pasar. Eso tiene otros nombres. La declaración tiene que ver más con la pronunciación del Evangelio. Nuestra fe se declara en la estabilidad que tiene nuestro corazón, nuestra vida. Porque pensamos que la fe no tiene mucho que ver con dudas. Entonces, cada persona que duda, cada persona que tiene debilidades, como lo hablábamos la semana pasada, en cada persona que está pasando por una isla, pensamos, ese no tiene suficiente fe. Pero déjeme decirle esto, lo opuesto de la fe no es la duda. Lo opuesto de la fe, dice, hemos visto en el libro de Hechos, es la desobediencia. Si usted desobedece al Señor, no tiene suficiente fe en Él como para hacer lo que Él dice, porque creemos que la fe es hacer lo que Dios dice que hagamos, a pesar de que no tenga sentido para nosotros. Tiene más que ver con obediencia que con dudas. Tiene más que ver con acción que con sentimientos, porque a veces pensamos que fe es sentirnos positivos al respecto de algo. Pero no, la fe tiene más que ver con la acción que yo haga, con lo que Dios me está diciendo que debo hacer con mi fe y yo hacerlo a pesar de que no tenga sentido. Perdonar a alguien a pesar de que no tenga sentido. Amar al prójimo a pesar de que no tenga sentido. Ser la persona que debo ser, el padre que debo ser, la responsabilidad que debo tomar, tomarla a pesar de que no tenga sentido. Cambiar mis hábitos a pesar de que no me sienta bien. Y es que en ese sentido hemos pensado en fe como en el deseo tan profundo de nuestra vida o de nuestras oraciones para pedirle a Dios y que Él nos dé exactamente lo que le estamos pidiendo. Nuestro trabajo no es decirle a Dios lo que Él tiene que darnos. Nuestro trabajo es solamente poner delante de Él nuestras peticiones. El trabajo de Él es hacer lo mejor para nosotros, a pesar de que no se vea como lo mejor para nosotros. Y es ahí donde la fe se activa. Porque cuando no tenemos algo y pedimos en fe, no esperamos necesariamente recibir lo que estamos pidiendo, estamos esperando recibir lo que Dios quiere darnos para nosotros. Él es el dador de todas las cosas buenas. Lo hablábamos la semana pasada también en nuestro sermón. Esa es la primera cosa que tiene que ver con fe, que la fe es algo o se activa, es más fuerte cuando algo nos falta. La segunda cosa que tengo para ustedes, que he rescatado del libro de Hechos, es que el Espíritu Santo es más que una experiencia. Pablo ha experimentado la presencia del Espíritu Santo en repetidas ocasiones. ¿En dónde podríamos ver que Pablo ha representado o ha experimentado al Espíritu Santo? Yo creo que cuando proclama. Porque recuerden que el Espíritu Santo fue prometido por Jesús y dice, recibirán el Espíritu Santo y me serán testigos. Ese es el poder más grande, quizás, que da el Espíritu Santo. Ahora, hay varias contradicciones que podríamos ver, porque pensamos, si el Espíritu Santo estaba con Pablo, ¿cómo puede ser que sufrió tanto?
¿Cómo puede ser que ha pasado por tanta tempestad, tanta tormenta, tanto problema, tanto abuso, tantos golpes? ¿Por qué? Si los cristianos deberíamos tener una vida victoriosa y deberíamos ser mejores que los demás, estar en una mejor posición que los demás. ¿Cómo puede ser que si experimentamos el Espíritu Santo hoy no se ve igual? Debería ser igual como se experimentó por primera vez en Hechos, con las señales, con los milagros, con los portentosos, las portentosas señales que hubieron por todos los lugares. Ahora, tenemos que recordar algo con todo esto en cuanto al Espíritu Santo. Hechos es un relato, no es una receta, y es algo que hablamos a través de los meses del estudio de Hechos. Hechos no nos está diciendo esta es la manera como se tienen que hacer las cosas. Hechos nos está diciendo esta es la manera como Dios trabajó para empezar estas cosas. Porque Dios habla más que más que en leyes, nos habla en ejemplos. Y un ejemplo no es necesariamente una recitación de lo que tiene que ocurrir. Si estoy dándome a entender, no es algo que usted tiene que emular o que tenemos que emular en todos los sentidos. Un ejemplo es solamente una manera para decirnos, esta es una manera como podría llevarse a cabo. Entonces, en ese sentido, con el Espíritu Santo, no todas las señales hablamos también que provienen de Dios. No todo lo portentoso, no todo lo fantástico, no todo lo que nos deja boquiabiertos en la experiencia cristiana viene de Dios. Nos dieron muchos ejemplos con muchos espiritistas, brujos, personas que estaban tratando solamente de ganar eh, adeptos eh, o ganar dinero para hacer sus artes mágicas. Entonces, aquí hay aquí hay una, eh, como una eh, cuestión matemática, ya se me olvidó la palabra, es una función matemática que podemos hacer. Es, si tenemos señales y le agregamos asombro a esas señales, podemos tener una fe frágil. Si tenemos señales, pero el, lo que conlleva a esas señales es arrepentimiento, no solamente asombro, entonces tenemos una fe firme. Ahí está la diferencia. En, en- cuando sumamos señales a asombro solamente, podemos solamente tener fe cuando vemos, cuando experimentamos. Cuando le agregamos a las señales arrepentimiento verdadero, entonces vemos una fe que se fortalece, una fe que va más allá. Porque el reino no se trata de magia y milagros, más bien se trata de misericordia y madurez. Y esa madurez se va adquiriendo con el tiempo, se va adquiriendo con la vida, con las cosas que nos pasan, con las personas que conocemos, con nuestra experiencia con Dios. Y entonces, lo que pasa cuando no tenemos madurez y no tenemos suficiente base en nuestro caminar con Dios, pensamos que el Espíritu Santo lo que tiene que traer es fuego, pero en realidad lo que Él quiere traer es pasión a nuestras vidas. Una pasión que nos consume como fuego, una pasión para hablar acerca de su poder, de su obra, de su historia. Cuando nosotros esperamos lenguas, lo que el Espíritu Santo quiere traer es palabras, para que podamos ser testigos. En lugar, si queremos tener el asombro, queremos las lenguas. Si queremos tener el arrepentimiento, necesitamos las palabras para contar la historia del Evangelio. Y muchas veces esperamos viento también. Y cuando esperamos viento, Él quiere traer vida y poner vida en nosotros y darnos vida que nos recuerde que compartimos esa vida con Cristo Jesús. Pablo ha experimentado muchas veces esta vida, estas palabras, esta pasión. A través de su vida, a través de su historia, en el libro de Hechos y también la iglesia y muchos hombres y mujeres, yo creo que han entendido que la obra del Espíritu Santo es mucho más que la inauguración con lenguas, con portentos, con milagros, con diferentes experiencias que fueron fuera de lo común.
Algo que tenemos que entender, y esta es la tercera cosa que tengo para ustedes, es que a través del libro de Hechos, la iglesia ha sido interrumpida. Y en ese sentido, este es un principio que veo en el libro. Permite que Dios te interrumpa. Porque hay un problema que tiene nuestra iglesia el día de hoy. Un problema que quizás no lo vemos como problema, al contrario, más bien lo vemos como algo sumamente conveniente. Y es la comodidad. Estoy hablando en nuestra iglesia como la iglesia de Cristo en el año 2021. Queremos estar cómodos, queremos estar en un lugar muy seguro, muy a gusto, muy confortable. Esa comodidad no nos permite ver más allá. Esa comodidad nos da mediocridad, en realidad. Esa comodidad nos hace eh, parar todo tipo de opciones para retarnos a nosotros mismos e ir al siguiente nivel en nuestra relación con Dios, en nuestra construcción del Evangelio, del reino de Dios, en nuestras relaciones con otras personas para hablarles acerca de Cristo. Ah, el, el- el problema de la comodidad fue enfrentado con esta pandemia en este último año. Y usted lo sabe bien, la iglesia tuvo que cambiar su estilo de hacer iglesia. Hemos tenido que cambiar el sistema de pastoreo para las personas. Estamos aprendiendo todo una vez más. Pero cuando estamos incómodos es cuando empezamos a entender que el evangelio es incómodo. El evangelio tiene que incomodarnos para lograr nosotros hacer algo al respecto. Y con estas dificultades vienen las dificultades, vienen las tentaciones, como lo hablábamos la semana pasada, cuando hablábamos de las islas. Estas cosas nos acercan o nos alejan de Dios. Y es ahí cuando nuestra fe se ve probada. Porque las dificultades que vienen con el tiempo nos pueden dar gran fe y esta gran fe puede causar gran obediencia. Pero cuando estas dificultades causan eh, grandes dudas, pero las dudas que causan grandes caídas, esa puede causarnos eh, caminar lejos de la voluntad de Dios. Hechos nos recordó que el pueblo de Israel estaba sumamente cómodo, tan cómodo como lo estuvo en Egipto. Cuando estaban en Egipto, recuerdan, ellos salieron y, y ya no querían ir a la tierra prometida, querían volver a Egipto. ¿Por qué? Porque en Egipto estábamos, dijeron ellos, muy cómodos. Y ese es el problema de la comodidad. Nos hace regresar a Egipto y nos hace querer regresar a lo que conocemos, a lo conveniente, a lo que estamos acostumbrados. Yo creo que esa es la bendición del COVID. El COVID nos sacó de lo que estamos acostumbrados. Y de alguna manera a algunos de nosotros nos quiere sacar de Egipto. Usted me dirá, pero es que este Egipto no se acaba. Esto es continua esclavitud, continuo trabajo. Esto es difícil para todos nosotros. Bueno, aquí está la idea, porque podemos pedirle a Dios que nos saque de Egipto o le podemos pedir a Dios que nos use en Egipto. Podemos pedirle a Dios que nos saque de la isla o podemos pedirle a Dios que nos use en la isla, como lo hizo Pablo. Porque usted dice, no, es que esa isla, estar en la isla no es espiritual, estar en Egipto. Egipto no es espiritual. Estar en una situación de prueba, estar en una situación de tentación, no es espiritual. Si hay algo que nos enseñó el libro de Hechos, es que todo es espiritual. Porque no podemos conocer la luz sin entender la oscuridad. Y las dos son parte de la vida. Por eso tenemos que soñar un poco más con lo eterno y preocuparnos menos en lo frágil de este mundo, del presente. Porque cuando estamos tan conscientes de lo que está pasando a nuestro alrededor en el mundo, entonces vamos a estar menos conscientes y menos ansiosos de ver lo eterno.
Y es que hay que abandonar algo para seguir a Cristo. Hay que abandonar algunas de las dos, alguno de los dos. Usted vive o en lo eterno o en lo frágil de lo presente, en, en su manera de vivir, en su manera de presentarse. Y sin embargo, todo es espiritual. Y usted está caminando por un mundo material, usted tiene relaciones materiales con personas, usted tiene relaciones con cosas, también con casas, con carros, con aparatos. Usted, usted come, usted tiene necesidades físicas de todo tipo, mentales. Pero cuando usted separa todo esto de la realidad espiritual que Dios quiere para nosotros, es ahí cuando podemos tener el peligro de no saber dónde estamos. Es el peligro de dudar cada vez que cruzamos la línea. Es el peligro de sentirnos atrapados en un mundo material donde no tenemos esperanza. Posiblemente para algunos de ustedes, para algunos de nosotros, nuestro Egipto es el mundo material y estamos luchando, luchando con nuestras tentaciones, luchando con nuestra carne, como lo dice Pablo muchas veces en sus cartas. Ahora, usted en esa lucha, usted puede encontrar a Cristo. En medio de la lucha de la tentación, en medio de la lucha de la prueba, usted puede encontrar a Cristo. De esto es lo que a lo que me estoy refiriendo en que todo es espiritual. Todo depende de la perspectiva que usted tenga. Y es por eso que tenemos que dejar algo para entender esto. Tengo que dejar mi actitud de que esto es lo único que funciona, lo que veo, lo que escucho, lo que siento, para ponerle una visión, para ponerle una mentalidad espiritual a cada cosa que hago, a pesar de todo lo material que haya en medio mío. Entonces, estas interrupciones de las que estamos hablando, deje que Dios lo interrumpa, deje que Dios interrumpa su vida diaria, deje que Dios interrumpa cuando se cepilla los dientes, deje que Dios interrumpa la hora de levantarse, la hora de acostarse, deje que Dios interrumpa sus actividades diarias, la manera de tomar su café, deje que Dios interrumpa su alimentación, deje que Dios interrumpa su matrimonio. Porque cuando no queremos que Dios nos interrumpa, entonces caemos en legalismo. Y el legalismo causa gente amargada. Pero la gracia causa que haya gente contenta, gente alegre. Porque no podemos esperar que Dios actúe en nuestra vida si todavía tenemos una mentalidad herrumbrada y vieja. No podemos pensar en milagros si tenemos una mentalidad atrapada en las leyes y en lo estricto. Deje de preocuparse por lo que hacen otros cristianos. Deje de preocuparse cómo viven otros cristianos. Empiece a preocuparse en lo que está haciendo Dios en su vida. Y me recuerda a hombres y mujeres de los que hablamos en el libro de Hechos. Bernabé, Dorcas, algunos, Felipe, que le predicó al eunuco, algunos de los que le dieron la bienvenida a Pablo cada vez que venía a visitarlo. Lucas, el mismo médico que escribe el libro. Deje que Dios interrumpa su vida diaria. Usted lo está dejando interrumpir su vida. ¿Cómo está dejando que Dios interrumpa cada actividad que usted hace? En estas interrupciones, que son divinas, posiblemente usted va a ver su mano redentora. Usted se va a dar cuenta que todo es espiritual en su vida. Y se va a dar cuenta que usted puede seguir al Señor a pesar de sus dificultades, de sus tentaciones, a pesar de su pecado. La siguiente cosa tiene que ver con todo esto. Porque algunas veces cuando nos sentimos interrumpidos, cuando nos sentimos atacados, cuando sentimos que estamos en un hoyo de duda y desesperación, en el lodo cenagoso, dicen los salmos, pensamos que hay algo malo con nosotros. Si hay algo que el libro de Hechos nos recuerda, es que Dios escribe su historia con lápices rotos. Dios escribe su historia con lápices defectuosos, porque no hay gente demasiado mala para Dios, no hay gente demasiado quebrada para Dios.
Y usted se ha sentido así, usted se ha sentido quebrado, usted se ha sentido roto, quebrantado, usted no sabe qué hacer, usted cree que no, usted no tiene solución, posiblemente por cada cosa que usted hace o ha hecho, cada cosa que piensa. Y déjeme darle una gota de esperanza hoy, porque para Dios no hay gente suficientemente quebrada, suficientemente rota para no ser usada. El ejemplo fue Pablo. Pablo ha sido usado a pesar de que estaba matando a los mismos cristianos. Pablo, ¿por qué me persigues? Le pregunta Jesús en el camino a Damasco. Y entonces nos cuenta su testimonio de cómo va de quebrantado a aceptado, de aceptado a usado. ¿Usted quiere ser uno de ellos? ¿Quiere ser una de las personas que es usada por Dios? Déjese, porque usted, su quebrantamiento, su pecado, sus debilidades no son lo suficientemente grandes como para que Dios no las use. No podemos estropear la voluntad de Dios. Él ya la estipuló, ya nos la dio. Lo que podemos estropear es la oportunidad de ser parte de ella. No se la pierda. No se pierda la oportunidad de ser parte de Dios. Usted es la iglesia de Dios. Usted es el pueblo de Dios, escogido por Dios. Y es que cuando leemos la Biblia como si hubiera sido escrita para nosotros, es ahí donde caemos en el error, porque la Biblia no fue escrita para nosotros, fue escrita para nuestro bien. A pesar de que muchas de las cosas que vemos no nos caen bien. Sí, esa es la diferencia. Lo que pensamos que es gente buena y que debe ser usada por Dios, no es necesariamente lo que Dios está pensando. Dios ha usado, y creo que lo dije la semana pasada, Dios ha usado lo bajo del mundo, Dios ha usado lo más quebrado del mundo para avergonzar a lo fuerte del mundo. Usted posiblemente se ha sentido como lo débil del mundo, como lo quebrado del mundo, como lo que no tiene arreglo. Ese es el trabajo de Dios. De hecho, ese es el negocio del Evangelio, el negocio de Dios. Hacer las cosas nuevas, otra vez. En Hechos 4 se nos recuerda que los discípulos, a pesar de quienes eran, gente de Galilea, pescadores, simples, eran gente de la chusma, si lo podemos decir de alguna manera, a ellos se les notaba que habían andado con Jesús. ¿A usted se le nota? Se le nota que anda con este Dios poderoso, a pesar de sus debilidades. No estoy diciéndole que usted es perfecto. A alguien que está dispuesto a seguir la voluntad de Dios, que con fe puede seguir lo que Dios ha dicho, se le va a notar que sigue a Jesús. Porque Dios llama a las personas. Y esa es la siguiente cosa. El llamado de Dios nos separa de lo normal. No somos normales ya. Somos gente como de otro planeta. Ahora, no somos bichos raros en el mundo. No estoy diciéndole que vaya al mundo y sea un bicho raro allá afuera de la forma de vestir y de hablar y que sea completamente diferente. No, hay una diferencia, hay algo que nos diferencia de las personas, porque todos tenemos un llamado. Cada uno de nosotros, si usted está viendo este video y usted no sabe si usted ha sido llamado por Dios, déjeme sacarlo de esa duda. Sí, usted ha sido llamado por Dios, solo tiene que descubrir cuál es el llamado que Dios le ha hecho. Hay herramientas para hacer eso. Hay gente que podemos caminar con usted para descubrir ese llamado de Dios. Ah, porque muchos de nosotros tenemos miedo de entender ese llamado. Tenemos miedo de abrazar ese llamado. Y entonces, porque tenemos miedo, muchas veces cuando tenemos ese miedo, queremos volver a lo conocido, a lo cómodo. Ese es el peligro de la comodidad. Porque la comodidad nos va a decir, tranquilo, usted no tiene que hacer nada. Y es que el llamado de Dios nos va a llevar a hacer cosas que muchas veces nosotros vamos a sentir, no es lo que yo quiero hacer. Nos va a sacar de la comodidad. Lo conocido muchas veces llena las necesidades de nuestra vida, como lo hablábamos hace un par de semanas con los tapones. Cuando hay un vacío en nuestra vida, lo conocido viene y lo tapa, pero no es del tamaño de Dios. No puede solventarlo. Y entonces empezamos a depender de una fe equivocada,
Tenemos fe en las cosas, en personas equivocadas. Tenemos fe en circunstancias equivocadas y no fe en el Dios correcto. El llamado de Dios nos va a separar de lo normal, nos va a hacer gente segura, nos va a hacer eh, gente que ama a su prójimo a pesar de que ellos no nos amen. Gente que va a querer tener una pasión para compartir el Evangelio. Y es aquí donde viene la última cosa que veo en Hechos y que veo en la vida de Pablo. El mensaje de vida es para todos. Este mensaje de vida es no solamente para los no creyentes, pero también para nosotros, los creyentes. Es, es un mensaje impresionante. En Hechos lo vemos. Hay señales, hay temor, hay respeto, hay número de personas creciendo, hay repetición de algunas cosas, de algunos actos maravillosos. Es impresionante, pero también es imparable. Hay libertad de las personas, los discípulos predican por todas partes y se extiende por todo el mundo. Y yo veo pasión. Algunos queremos solamente ver lo impresionante, pero la pasión nos dura muy poco. Es una mecha muy corta. ¿En dónde está su pasión? Si algo nos ha enseñado el libro de Hechos, es ser apasionados por el Evangelio, ser apasionados por la gente, ser apasionados por Dios, en realidad. Y usted dice, es que yo no estoy ahí, es que yo no soy lo suficientemente capaz para hacer esto, es que yo no he llegado ahí, yo ni siquiera me parezco a Pablo. No, ni siquiera me parezco a la gente que venía a visitar a Pablo, ni siquiera me parezco al centurión que lo estaba cuidando en la casa. Pero Dios quiere usar tu testimonio. Hablamos de eso hace algunas semanas también. Y tu testimonio es un proceso. Está escribiéndose. Tu historia se está escribiendo. Dios quiere usarla de la mejor manera posible, de la manera más profunda y la manera más impactante posible para que puedas tocar al mundo. Porque este mensaje es para todos. Este mensaje es para la persona que menos piensas. Sí, para el vecino que no te cae bien. Ujú. Es para él. Es para la suegra. Es para el familiar olvidado. Es para la persona que está sin casa en la calle. Es para la persona que ves en la calle o en el supermercado que parece que todo lo tiene. Es para todos. Es para usted. Es para mí. Este evangelio de vida, este mensaje de vida es para todos. Y tiene que ver con la influencia que nosotros podemos tener. Pero es más allá que influencia, es autoridad. Es tener la autoridad de compartir sabiendo que Dios me ha dado ese evangelio para compartirlo. Su autoridad no está en lo que usted haya hecho o no, su autoridad está en el Dios al que le sirve. Su autoridad está en la obediencia que usted le da al Dios al cual usted sirve. Porque influenciar no quiere decir tener autoridad. Influenciar eh, es solamente hacer que otra persona haga lo que yo hago, pero eso no te da autoridad sobre su vida necesariamente. Y algunos de nosotros nos dejamos influenciar por lo que dice la mayoría. Una de las cosas importantes que vemos en Hechos es que la iglesia no se dejó guiar por lo que decía la mayoría y por eso fueron diferentes. Por eso fueron separados de lo normal. Su llamado era muy diferente. No querían solamente ganar discusiones para que Cristo fuera conocido. Ellos querían hablar con gracia y con poder a todos. No querían ser solamente una influencia, querían ser un medio de transformación para las personas. Hoy en día queremos estar influenciados o queremos influenciar a través de las redes sociales y ponemos nuestra foto y ponemos nuestros comentarios y ponemos una frase que nos encontramos en algún lugar o que nosotros mismos hicimos o dijimos. Y queremos ser una influencia para muchas personas que nos ven a través de una pantalla. Pero ¿qué tal si usted comienza a ser una influencia y una autoridad en la vida de personas que lo conocen, que están con usted diariamente? La gente que sabe sus debilidades, sus necesidades, la gente que conoce sus fortalezas, la gente que sabe quién es usted. Eso no lo hace usted un superhéroe. Eso no me hace a mí un superhéroe solamente por ser pastor o por predicar el evangelio en una pantalla.
y que llega a diferentes lugares que yo ni siquiera me doy cuenta. Eso no me hace un héroe. El héroe de esta historia de Hechos es el Espíritu Santo. Es Jesús, es Dios. Los discípulos y las personas que están incluidas en este libro son solamente los instrumentos que Dios ha usado para llevar el mensaje de vida a todas las personas. Porque el reino de Dios no se centra en lo que usted y yo podamos hacer. De eso no se trata. Es una parte, pero el reino de los cielos se trata de lo que Dios ha hecho en nosotros, del cambio que está ocurriendo en nuestras vidas diariamente. El reino de los cielos significa la obra de Cristo en nosotros, que cada día está transformándonos más como a Él. Ese es el mensaje de vida del libro de Hechos. Y aquí está Pablo, en su carrera final del libro, en Roma. Está preso en una casa que él mismo alquila, irónicamente. Pero dice que Pablo está compartiendo el Evangelio desde su arresto domiciliario, desde el lugar donde está arrestado. El lugar que le quita la libertad es el lugar donde trajo a todos los judíos y les predicó el Evangelio. Y más adelante, dicen los últimos versículos, durante 2 años completos, capítulo 28, versículo 30, durante 2 años completos permaneció Pablo en la casa que tenía alquilada y recibía a todos los que iban a verlo. Y aquí vemos el acto de hospitalidad que hemos visto a través de todo el capítulo con los cristianos, que compartían todo lo que tenían, que vendían lo que tenían para dárselo a los más pobres. Es un acto de desprendimiento. Y predicaba el reino de Dios, dice el último versículo de Hechos. Y enseñaba acerca del Señor Jesucristo, sin impedimento y sin temor alguno. Déjeme rescatar 2 cosas de este versículo para cerrar. Predicaba el reino de Dios. No se predicaba a sí mismo. No predicaba otra cosa que no fuera el reino de Dios. Jesús murió, resucitó y volverá. Es el misterio de nuestra fe que tenemos que proclamar cada día si es posible. Enseñaba acerca del Señor Jesucristo. Él es el centro de la obra de Dios en nuestras vidas. La salvación viene a través de Jesucristo. No hay otro nombre por el cual podamos ser salvos, solo el nombre de Jesucristo. Y delante de ese nombre toda rodilla se va a doblar. Esta es la predicación, el centro de la predicación del Evangelio. Y 2 cosas más. Lo predicaba sin impedimento y sin temor alguno. Note estas 2 cosas, porque el impedimento tiene que ver con mis limitaciones, como yo me limito, las cosas que yo paro para no predicar el Evangelio. ¿Cuáles son las suyas? ¿Cuáles son sus impedimentos? ¿Qué barreras se ha puesto usted mismo en su mente y en su corazón para no compartir el Evangelio? ¿Será vergüenza? ¿Será distracciones? ¿Será no tengo oportunidades? ¿No conozco gente? Eso lo dejo para otras personas. ¿Cuál es el impedimento más grande que usted ha puesto para predicar el Evangelio? Para hacer el Evangelio de Cristo. Y no estoy hablando de salir a la calle y darle de bibliazos a la gente en la cabeza para que se conviertan. Estoy hablando de que usted es un faro en medio de la oscuridad. ¿Cómo lo hace? Su llamado va a decirle cómo lo va a hacer. Hay muchas maneras porque todos somos diferentes. El llamado de Dios para cada vida es diferente. ¿Cuál es el suyo? Descúbralo. Descubra cómo, sin impedimento, poder ser el faro que necesita este lugar, su casa, su lugar de trabajo, la tienda, cada lugar donde usted está. La luz que necesitan esos lugares para que usted brille el nombre de Cristo. Sin impedimento. Y el otro tiene que ver con el aspecto externo, sin temor alguno. Pablo podría tener miedo del Imperio Romano, que lo tenía preso, podría tener miedo de los judíos, que lo podían volver y lincharlo una vez más, como lo habían hecho ya varias veces durante el libro.
pero dice no tenía temor. ¿Cuál es nuestro temor para compartir? Le tenemos miedo al que dirán, le tenemos miedo a lo que diga la gente. Uy, me van a tildar de loco, me van a tildar de extremista. ¿Cuál es su temor? ¿A qué más le tiene miedo a la hora de ser la luz de Cristo en el mundo? Le tiene miedo a las tinieblas, posiblemente. Le tiene miedo a lo que pueda hacer el enemigo para atacarme. Usted sabe que usted tiene toda la autoridad delante de cualquier ambiente espiritual para decirle al enemigo, soy comprado. Ya alguien me compró, ya alguien pagó el precio. Yo no tengo que hacer nada más. Yo solamente tengo que ser obediente a Él. Pasión. Si cerramos el libro con una palabra, es posiblemente esa. Pasión. ¿Dónde está la suya? ¿Qué lo apasiona? El partido de fútbol, su carro, las inversiones que tiene en el banco, su familia. Lo apasiona sus deseos sexuales, lo apasiona la lectura. ¿Dónde está la pasión de su vida? Porque donde está su pasión, ahí es donde va a estar su enfoque, su esfuerzo. Ahí es donde están sus hechos. Déjeme orar por usted. Y yo pido por cada persona, Señor, que está detrás de esta pantalla y que nos ha acompañado a través de todos o algunos de estos mensajes de hechos. Pido que sus hechos puedan ser los de alguien que siguen a Cristo. Que sea reforzada su fe, reforzada por ti porque tú eres el que la da. Que sea reforzado su ánimo. Que sea reforzado su espíritu para poder estar fortalecidos. Que sean reforzados sus conocimientos acerca de tu palabra y acerca de ti mismo. Que sea reforzada su relación con otros, para que tengan la oportunidad y la puerta abierta para ir y predicar. Oro por cualquiera de ellos que tiene miedo de enfrentar al mundo, de enfrentar la oscuridad, para que vayan con la armadura del Espíritu Santo, la coraza de la fe, yelmo de justicia, con la palabra de Dios que es la espada, y puedan ir fortalecidos en tu nombre. Oro por pasión por todos nosotros, para que este libro no solamente nos hable de nuestros hechos, pero también nos hable de que fuimos hechos, que estamos siendo hechos conforme a la imagen de Cristo, en un testimonio que va en proceso, a través del tiempo, a través del trabajo de Cristo en nuestra vida y nos cambia de gloria en gloria. Pido por todos esos que están inconstantes detrás de la pantalla y pido por una inspiración de constancia y una afirmación en sus vidas. Pido por aquellos que no entienden todavía su llamado y que ellos puedan encontrarlo a través de una iglesia local, a través de esta iglesia North Coast, que puedan encontrar su llamado y seguirlo fielmente, apasionadamente. Gracias por este libro, gracias por el apóstol Pablo, por Lucas el escritor y por tantas personas que nos dan el ejemplo de cómo podemos seguir a Cristo, siendo nosotros mismos, en un mundo de oscuridad, en un mundo donde seguimos siendo hechos, donde seguimos haciendo cosas por ti. Oro en el nombre de nuestro Señor Jesús, el protagonista del libro de Hechos. Amén. Esperamos verlos esta tarde a las 3 de la tarde. Estamos reunidos en un servicio de Domingo de Ramos. Ven aquí al campus de Vista y escríbanos un correo electrónico info@iglesianorthcoast.com para más información. Estamos disponibles. Muy pronto Grupos de Vida van a comenzar su nuevo proceso. Vamos con todo. Dios los bendiga a todos. Conéctese.